El tercer tema que tenemos que analizar durante este curso es el de uso de guías de práctica clínica. Obviamente, para iniciar el proceso de valoración de una persona debo saber qué es lo normal y qué es lo anormal. Y afortunadamente, para identificar esto existen las guías de práctica clínica, los cuales son instrumentos diseñados para identificar situaciones a tratar. Aunque durante nuestra formación muchas personas conocemos estas guías de práctica clínica, no todos han tenido la oportunidad de leerlas a fondo y de identificar cuáles son las situaciones que éstas tratan. ¿Para qué sirve una guía de práctica clínica? Nos podemos preguntar, ¿realmente son funcionales? ¿No son funcionales? ¿En qué caso debemos utilizarlas? Pues bueno, antes de utilizarlas debemos saber cuáles son las guías que están validadas en el medio en el que nos desenvolvemos. Estas guías tienen por objetivo ayudar a aquel especialista del área a tener una buena práctica médica. Incluso a las personas que sean afines a los padecimientos que presentan las personas que van a estar tratando. En psiquiatría existen gran cantidad de guías clínicas para diversos tratamientos de los diversos trastornos. En México, el Instituto Nacional de Psiquiatría realizó muchísimas guías de práctica clínica para cada uno de los padecimientos. Incluso el IMSS también tiene muchas guías de práctica clínica. La idea de hacerlas es que aquellas personas que las lean encuentren de una manera sencilla y práctica la forma de identificar y tratar a los pacientes. Obviamente esto va a ayudar a que la atención que nosotros podamos otorgarles sea más rápida, sea eficaz y sea mucho más eficiente. Con esto vamos a identificar en cada uno de los pacientes la necesidad que tiene y que presenta, ya sea para poderlo enviar a un especialista o a un subespecialista o para poder tratarlo si es que está dentro de nuestras manos. Nos ayuda también a saber cuál es el abordaje inicial que tenemos que darle y el seguimiento, y también nos ayuda a tener acciones dirigidas hacia la mejoría del padecimiento de nuestro paciente. Estas guías de práctica clínica están elaboradas para que las personas que la lean puedan identificar todos los factores que se encuentran alrededor de la patología que trae nuestro paciente. Obviamente estas guías pues tienen una justificación, tienen un porqué, y ese porqué es porque necesitamos darle la mejor atención a cada una de las personas que llegan con nosotros. Y este es el caso de las personas con problemas de tipo psiquiátrico que tienen más allá de 60 años. Las situaciones que vamos a evaluar pues son desde las situaciones normales, las situaciones esperadas, hasta las situaciones patológicas. Por medio de estas vamos a poder realizar una valoración geriátrica integral, identificando varias dimensiones, como es la dimensión clínica, los síntomas típicos y atípicos, los síndromes geriátricos, las comorbilidades. Vamos a poder identificar la funcionalidad para ver si el paciente puede ser autónomo o ya es dependiente. Vamos a identificar también el estado mental, si el paciente no tiene ningún problema, si presenta deterioro cognitivo leve o presenta un deterioro cognitivo mayor, como lo pudiera ser una demencia, además de los estados afectivos. Y obviamente todo esto va a repercutir en la funcionalidad social, es decir, la posibilidad que el paciente tenga de realizar las actividades que antes hacía y sobre todo de tener un buen desempeño a nivel no solo familiar sino social, tener una buena comunicación y darse a entender de la manera en como él lo quiere. Además, estas guías nos permiten conocer los probables tratamientos que podemos utilizar desde un inicio para darle la mejor atención a nuestro paciente. Cada que utilicemos una guía de práctica clínica, pues debemos de leer desde el principio para saber qué es lo que marca y qué es lo que
representa cada uno de los iconos que nos van mostrando conforme vamos leyendo. En el caso de las guías de práctica clínica utilizadas en México, pues se utiliza un nivel de evidencia. Este nivel de evidencia viene siendo dado por los artículos o las investigaciones que hablen acerca de el tema. Posteriormente se hacen recomendaciones para la práctica y también se dan puntos de buena práctica clínica. Cuando empezamos a leer una guía de práctica clínica, pues nos damos cuenta que existen generalidades. Esto nos marca el panorama ante el cual estamos encontrándonos. Es decir, en el caso de las guías de práctica clínica del anciano, pues nos tiene que hablar de aspectos demográficos que nos hablen de el impacto que tiene la cantidad de personas ancianas en nuestra sociedad. Habla del impacto socioeconómico y del impacto médico. Estas personas requieren muchísimos cuidados a nivel de los diferentes sistemas de salud. Debemos conocer los aspectos generales del envejecimiento, las probables enfermedades que pueden presentarse, como diabetes, obesidad, enfermedades mentales, cardiovasculares, respiratorias, la probabilidad que estas personas tienen también de sufrir caídas, fracturas y otro tipo de situaciones. Obviamente esto va a desembocar en fragilidad, discapacidad y dependencia. Y con esto va a haber una merma en la autonomía de cada una de las personas. De igual forma que en las personas jóvenes debemos colocarnos en cada una de las situaciones en las que se presentan nuestros pacientes. Obviamente todos nuestros pacientes, aunque tengan la misma patología, van a tener síntomas diferentes y van a tener una forma de entender su proceso de enfermedad de una manera distinta. Y al personalizar la atención a cada uno de nuestros pacientes, pues debemos saber en qué etapa nos encontramos. Si estamos en la etapa de prevenir, de tratar, de curar o solamente cuidarlo. Esto lo va a dar nuestra evaluación sobre si el envejecimiento es usual, esperado o normal, activo o exitoso o un envejecimiento patológico. Y de acuerdo a los parámetros que nos marquen las guías, identificaremos si estamos frente a un anciano sano, es decir, una persona de edad avanzada con ausencia de enfermedad, un anciano enfermo, que es una persona de edad avanzada que ingresa en un hospital por un proceso único, o un anciano frágil, que es decir, aquel que está en riesgo de volverse dependiente. Con ayuda de las guías vamos a saber qué factores influyen para que se presente o no se presente esta enfermedad. Y vamos a identificar los factores predisponentes, los precipitantes y los perpetuantes. Cada que nos encontremos ante un paciente, ya sea joven o ya sea anciano, tenemos que hacer una valoración lo más integral posible. Y esta debe de ir encaminada a identificar riesgos, los riesgos de todo tipo. Si eres médico, obviamente vas a checar los riesgos médicos. Si eres psicológico, los riesgos psicológicos. Pero también debemos de poner énfasis en identificar los riesgos sociales y funcionales, porque estos repercuten de una manera negativa en la vivencia de cada una de las personas. Si ya identificaste los riesgos y pones en marcha estrategias para poder disminuirlos, obviamente la consecuencia de esto va a ser una mejora en la salud y en la calidad de vida de las personas. Con esto se evitará la muerte o se tratará de retrasar. También se tratará de retrasar la institucionalización. Obviamente todo esto va encaminado a mejorar la salud. Si tú mejoras la salud del paciente, pues vas a darle una mejor calidad de vida. Y tenemos que identificar si nuestro paciente es ambulatorio u hospitalizado, cuál será la repercusión de nuestra intervención y cuál será el seguimiento. Las guías de práctica clínica nos ayudan a eso, a apoyarnos a saber cuál va a ser el seguimiento a largo plazo. Tanto en paciente externo como en paciente hospitalizado debemos identificar todas las situaciones que pueden poner en riesgo su salud o que pueden exacerbar la patología subyacente. Y es por eso importante preguntar siempre
cuántos medicamentos está tomando y cuáles son. Y obviamente como médico debo saber cuál es la probable interacción entre estos, porque el paciente anciano por lo regular cursa con polifarmacia y esto repercute en una merma en su salud, porque va con varios especialistas, con el médico internista, con el médico geriatra, con el neumólogo, con el gastroenterólogo, y cada uno trata de acuerdo al sistema en el que él está especializado. Desafortunadamente, esta situación hace que nosotros como especialistas solamente veamos la patología que a nosotros nos compete sin ver lo demás. Esto repercute en que el paciente toma gran cantidad de medicamentos y muchas veces no se lo dice a su médico porque también llega a automedicarse o usa sustancias como herbolaria y homeopatía que sí tienen repercusión con otros medicamentos y tienen una interacción que puede estar mermando su salud. En más de una ocasión me ha tocado ver que llegan los pacientes y me dicen: doctor, solamente traigo las medicinas que me tomo porque usted me manda. Y cuando le pregunto: oiga, ¿qué otras medicinas toma? Híjole, es que no me acuerdo. Eso obviamente a mí me deja con los ojos cerrados porque no sé qué está pasando con los otros medicamentos. No sé si están interactuando, no sé si están influyendo en la presencia de la patología de mi paciente. Y es por eso importante identificar todas estas situaciones y tratarlas. Estas guías de práctica clínica nos enseñan de una manera muy práctica a identificar ciertos factores que nos pueden ayudar para saber qué patología está presentando nuestro paciente y nos marca algunos porcentajes de problemas presentes dentro del anciano. Por ejemplo, nos marca que el 18% de los mayores de 70 años cursa con problemas de visión, el 33% con problemas de audición, 8.6 tiene ambas. Obviamente esto va a repercutir muchísimo en la funcionalidad porque van a requerir gafas, van a requerir aparatos para audición. Esto lo identificamos comúnmente porque nos ayuda a contender contra el medio externo. Desafortunadamente no hay cifras específicas que nos hablen acerca de las deficiencias a nivel del gusto, del olfato y del tacto, que si bien es cierto, son de suma importancia. Es muy importante valorar esto, porque una de las situaciones presentes en uno de los trastornos neurodegenerativos es la pérdida del olfato. La pérdida del olfato se empieza de primera instancia en los pacientes que tienen algún problema demencial, principalmente Alzheimer. Por tal motivo, no solamente debemos preguntar acerca de si ve bien, escucha bien, sino también si ha cambiado o no la percepción de los sabores, de los olores o incluso las sensaciones táctiles y las sensaciones como de frío o calor. Dentro de los aspectos generales a evaluar en un anciano, pues debemos enfocarnos en el déficit cognitivo, y esto es a partir de las funciones mentales superiores, es decir, tenemos que realizar un adecuado examen mental. Es común que los médicos y los psicólogos y todos los que vemos al anciano, lo único que vemos es el examen mental. Desafortunadamente no tenemos un buen conocimiento acerca de cómo hacer una buena evaluación mental dentro de la práctica clínica. Esto nos va a ayudar a poder identificar padecimientos psiquiátricos o padecimientos neurocognitivos. Además de esto, debemos de evaluar el sueño, porque el problema de sueño es uno de los más presentes dentro del anciano, y principalmente el insomnio. El insomnio no solamente va encaminado a no poder dormir, sino también a despertarse durante la noche o a despertarse más temprano de lo que yo tengo pensado. Otro de los padecimientos, pues el trastorno depresivo mayor, que es prevalente, que puede ser secundario a algún problema metabólico como problemas de hipotiroidismo, diabetes mellitus, un problema vascular o algún problema afectivo de primera instancia. Y el delirium, que puede ser tratado de manera ambulatoria o va a requerir hospitalización. El delirium puede ser una situación que muchas veces no se detecta en los pacientes porque se desconoce la sintomatología, y en ellos, en el anciano, es de suma importancia realizar estudios de laboratorio porque
Las infecciones de vías urinarias son las que principalmente van a generar delirium en nuestro paciente anciano. Y de no checarlas, de no observarlas y de no identificarlas, puede dar lugar a que haya una exacerbación de la patología subyacente, mayores problemas médicos e incluso aumenta la mortalidad a corto plazo. Los problemas de sueño también son una de las situaciones comúnmente encontradas en el paciente anciano, ya que se ha visto que hasta el 80% de los trastornos de sueño en mayores de 70 años son secundarios a otra patología. Es decir, los cambios o exacerbación en un padecimiento crónico pueden dar lugar a problemas para dormir. Esto lo vamos a ver cómo repercute de acuerdo a la disminución del tiempo total de sueño. Vamos a ver que disminuye la eficiencia, disminuye el tiempo de sueño profundo, hay aumento en el sueño ligero, es decir, cualquier estímulo puede generar despertares nocturnos, hay aumento en la latencia del sueño REM y obviamente esto a la larga va a repercutir en el estado de ánimo porque va a ser muy difícil mantenerse dormido y va a ser bastante ansiogénico el estar despierto. No poder dormir bien puede dar lugar a problemas cognitivos, a mayores problemas en la demencia, a problemas de ansiedad, entre otras situaciones comunes. Al evaluar también al paciente psicogeriátrico, pues tenemos que poner énfasis en las actividades de la vida diaria, para ver si todavía puede realizarlas o ha disminuido la calidad de la realización de las mismas. También debemos evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria. Las guías de práctica clínica nos invitan a realizarlo porque esto va a repercutir en la funcionalidad. También debemos de valorar el riesgo de caídas porque se puede generar el síndrome de caídas o se puede presentar una caída dando lugar a una fractura. En el paciente dependiente y que ya se encuentra inmóvil, también es importante valorar la presencia de úlceras, ya que la presencia de estas puede exacerbar los problemas como infecciones, dolor y generar intranquilidad, irritabilidad, entre otras situaciones. Debemos de evaluar la situación sociofamiliar porque en la familia es donde más se llevan a cabo situaciones estresantes y esto puede dar lugar a que se genere violencia y esta violencia es para el anciano y en contra del anciano y también muchas veces el anciano responde ante esta situación. Por eso debemos identificar si existe o no sobrecarga de cuidador. La utilidad de las guías de práctica clínica radica en que nos van a permitir identificar factores que nos ayuden a dar un adecuado diagnóstico y sobre todo a realizar un buen diagnóstico diferencial. Como podemos ver en esta diapositiva, en el caso del paciente ansioso, vamos a poder identificar los acontecimientos estresantes, si es secundario un factor orgánico, si hay otros factores psiquiátricos que intervengan o es un trastorno ansioso per se. Al final vamos a poder identificar si necesita algún tipo de terapia, si tenemos que tratar los trastornos subyacentes y o dar un tratamiento del trastorno de base. Una vez identificado un trastorno de ansiedad, vamos a definir si se trata de crisis de angustia recurrente, un excesivo temor a situaciones difíciles, obsesiones, compulsiones, estrés catastrófico o vamos a ver cuál es el problema si es un trastorno de ansiedad generalizado. En el caso del paciente con demencia, pues siempre tenemos que realizar una historia clínica al paciente y a su familiar. En caso de sospechar un déficit cognitivo, pues debemos realizar una evaluación psicogeriátrica mucho más especializada. Y tenemos la oportunidad de utilizar clinimetría e instrumentos clinimétricos como el test de Pfeiffer, el de reloj, Hashinsky, Katz, Yesavage, entre otras. Cuando tengo un paciente psicogeriátrico frente a mí, pues debo saber hasta dónde puedo yo evaluarlo. Porque muchas veces tengo que ocupar otro tipo de profesionales, como es en el caso de los neurólogos o psicólogos que hagan
evaluación neurológica, una evaluación neuropsicológica y también debo saber qué estudio de gabinete o laboratorio tengo que hacer a mi paciente, porque es importante hacerle estudios, pero hay que saber cuál le tengo que hacer. Si le tengo que hacer una tomografía, una resonancia magnética y también ver hasta dónde llegan las posibilidades de mi paciente para poder pagar los estudios que se requieren. Y una vez establecido el diagnóstico, pues debo dar un tratamiento el más adecuado de acuerdo a las características de mi paciente. En el caso de los pacientes que cursan con síntomas psicóticos, debo realizar un adecuado examen mental e identificar los problemas a nivel del lenguaje, del comportamiento, los delirios, alucinaciones e investigar la causa médica y valorar el tratamiento psicofarmacológico. En el caso del adulto con depresión, pues debo de diferenciar entre si tiene síntomas depresivos, si tiene una depresión y cuál es el grado de esa depresión, si son síntomas leves, son moderados o son severos. Algo que es vital es identificar si el problema que está presentando mi paciente es de primera vez en la vida o es un problema que ya trae de muchos años. Pues hay características bien definidas en la presencia de síntomas depresivos o psicóticos o de deterioro cognitivo que se presentan antes y después de los 60 años, ya que la comorbilidad que existe con otros padecimientos hace que pues el deterioro pueda ser mucho mayor, la presentación de los síntomas clínicos pueden ser difíciles de identificar y sobre todo en ocasiones necesitan un tratamiento totalmente distinto. En el paciente psicótico se deben de observar bastantes situaciones que existen alrededor de la presencia de los síntomas y esto puede ser secundario a muchas causas. En el anciano, el cerebro lábil puede ser víctima de múltiples factores. Para concluir, pues bueno, las guías de práctica clínica nos ayudan a tener un parámetro para darle la mejor atención al paciente. Sin embargo, sabemos que no cubren todos los aspectos que necesitamos porque cada uno de los pacientes va a presentar características diferentes. Sin embargo, conocer las guías de práctica clínica y saber los manejos generales de cada uno de los pacientes nos ayudará a darle la mejor atención, la atención más específica y la atención más pronta y oportuna para así mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes que tenemos frente a nosotros y sus familiares. Pues bueno, esta es la charla de guía de práctica clínica y a continuación les dejo una lectura y unas preguntas.